Hola a todos. Supongamos que queremos diseñar una estructura que puede ser, por ejemplo, una presa, una unión metálica o la biela de un motor diésel, entre muchas otras. Observe que este tipo de estructuras ya no tienen un análisis trivial como sucedía cuando analizábamos columnas, vigas, pórticos o cerchas. La pregunta que resulta es, ¿cómo procedemos para realizar el análisis estructural de estos sólidos? En la práctica, lo que haremos para calcular dichas estructuras es utilizar un programa de análisis y diseño estructural o mecánico, al cual le ingresamos información como la geometría, las propiedades del material con que está fabricada, las cargas aplicadas, entre otras cantidades que ya discutiremos. Y a partir de esta información, el programa realizará el cálculo de los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos en todos los puntos del sólido. Otra pregunta que surge es, ¿cómo hace el programa para calcular esos esfuerzos, deformaciones y desplazamientos? La solución a esta pregunta la responderemos en esta lista de reproducción, de la cual este es el video introductorio. Siendo ya más formales, debemos entonces plantear el siguiente problema. Dado un cuerpo sólido elástico, que llamaremos omega, se desea conocer su estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en cada punto x, y, z que pertenece a nuestra estructura omega, y también deseamos calcular cuáles son las reacciones en los apoyos. Para poder calcular los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en la estructura, debemos conocer de la misma la siguiente información: la geometría del cuerpo, el tipo y ubicación de sus apoyos, las propiedades elásticas del material y las ecuaciones constitutivas que modelan las relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones, y finalmente las cargas que actúan sobre el sólido, ya sean fuerzas superficiales o fuerzas másicas. El análisis estructural básicamente permite calcular los 6 esfuerzos, que son 3 esfuerzos normales, sigma x, sigma y y sigma z, y los 3 esfuerzos cortantes, que son tau xy, tau xz y tau yz. Adicionalmente debemos calcular 6 deformaciones, que son 3 deformaciones longitudinales, epsilon x, epsilon y epsilon z, y las 3 deformaciones angulares, gamma xy, gamma xz y gamma yz. Finalmente, debemos calcular el campo vectorial de desplazamientos, que está conformado por sus 3 componentes u, v y w. En total, debemos plantear entonces 15 ecuaciones para resolver estas 15 incógnitas. Veremos que existen diferentes formas para resolver el problema que acabamos de plantear. Todas estas soluciones involucran ecuaciones diferenciales parciales que modelan el equilibrio estático en el sólido, las relaciones entre los desplazamientos y las deformaciones longitudinales y angulares dentro del sólido, y las relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones en el material. A pesar que las ecuaciones que veremos en esta y en las siguientes listas de reproducción solo serán válidas para análisis elásticos y lineales, dichas formulaciones son más que suficientes para el diseño estructural usual en una oficina de ingeniería. Únicamente en el diseño de estructuras especiales, en el análisis forenses de estructuras y cuando se requiere determinar la capacidad portante de estructuras antiguas, es necesario emplear teorías más avanzadas que tienen en cuenta el comportamiento no lineal o no elástico del material, la formación de grietas y las grandes deformaciones. Antes de continuar, me gustaría hacer una observación. En el resto de esta lista de reproducción ustedes van a ver muchas ecuaciones diferenciales. Muchos de ustedes seguramente le tienen miedo a las ecuaciones diferenciales, ya que creen que son matemáticas espaciales, que solo son dignas de un tablero de Pinky Cerebro o de un científico loco de una película. Una de las razones por las que algunos de ustedes les tienen miedo a las ecuaciones diferenciales es porque algunas veces personas, incluyendo a algunos de sus profesores, les han metido en la cabeza que solo las ecuaciones sencillas son prácticas, y lo dicen así con esa palabra, prácticas. La realidad es que las ecuaciones diferenciales también son muy prácticas, ya que con las ecuaciones diferenciales nosotros podemos modelar aquellos fenómenos físicos en las que las variables que intervienen en el problema varían en el espacio o en el tiempo. En su oficio profesional difícilmente ustedes van a resolver una ecuación diferencial a mano, pero muy seguramente ustedes iban a estar utilizando programas especializados que internamente van a modelar esas ecuaciones diferenciales por ustedes. Por esa razón es muy importante entender cómo se deducen las ecuaciones diferenciales, entender las limitantes que existen detrás de esas ecuaciones, de modo tal que ustedes puedan emplear esos programas profesionales con toda la responsabilidad y todo el criterio ingenieril posible.
Otras de las razones por las cuales algunos de ustedes les tienen miedo a las ecuaciones diferenciales es que desconocen los métodos numéricos para poder resolverlas. Esos métodos numéricos no son difíciles de entender. Veremos que incluso algunas de las ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante en esta lista de reproducción las vamos a resolver con Excel. Adicionalmente, en la universidad muy probablemente ustedes vean cursos como el método de los elementos finitos. En ese curso ustedes van a ver también técnicas numéricas para resolver ecuaciones diferenciales. Ya habiendo cursado esos cursos, ese miedo que ustedes les tienen a las ecuaciones diferenciales muy probablemente desaparecerá. Les pido entonces un poquito de paciencia, porque probablemente no entiendan para qué sirven todo ese formulario que vamos a ver en esta lista de reproducción, pero en la siguiente lista de reproducción, cuando veamos el método de las diferencias finitas, que es un método para resolver ecuaciones diferenciales, y resolvamos unas de las ecuaciones que vamos a ver acá, ya entenderán para qué sirven esas ecuaciones y ya se iluminarán. Comenzaremos en el siguiente video explicando el significado y la deducción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Veremos que estas ecuaciones nos permitirán garantizar el equilibrio estático de las fuerzas en todos los puntos del sólido. Nos vemos entonces en el siguiente video.